El niño conocido en la historia como el Ponchis nació el 5 de julio de 1996 en San Diego, California. Su nombre de nacimiento era Edgar Jiménez Lugo, y su llegada a este mundo estuvo marcada desde el principio por las circunstancias más adversas. Nació con cocaína en su organismo, un testimonio silencioso de la adicción de sus padres. Esta sombría realidad llevó a que, a la temprana edad de 5 años, fuera separado de su madre y puesto bajo la custodia de su abuela, Carmen Solís Gil. La Corte de San Diego tomó esta decisión después de que sus padres fueran encarcelados por cargos relacionados con las drogas. Su abuela se convirtió en su tutora legal y lo trasladó junto con sus 5 hermanos a Tejalpa, un pequeño pueblo en el estado de Morelos, México. El gobierno estadounidense acordó enviar un apoyo económico mensual para ayudar en la crianza de los niños. Sin embargo, la estabilidad que su abuela podría haberle proporcionado fue trágicamente efímera. En 2004, cuando Edgar tenía solo 9 años, su abuela falleció a causa de la diabetes. Este evento lo dejó a él y a sus hermanos en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que, aunque su padre había sido liberado y había regresado, no representaba una figura de apoyo o sustento estable. Una tía intentó acogerlo en su pequeño apartamento en Cuernavaca, pero la rebeldía de Edgar, que ya se manifestaba en su aversión a la escuela y su constante búsqueda de escape, lo llevó a ser expulsado por 4ª vez, obligándolo a regresar a Tejalpa. Su primo recordaría más tarde que a Edgar nunca le interesaron los juguetes, prefiriendo en cambio explorar el río en busca de tortugas, un gusto que con el tiempo también se desvaneció sumiéndolo en la soledad. En la calle su carácter se endureció, convirtiéndose en el gandallón, el que dominaba a los de su edad. Abandonó la escuela formalmente después de cursar apenas el 3er grado de primaria, un reflejo de su desinterés por la educación formal y la falta de una estructura familiar que lo guiara. Sin la supervisión de sus padres, se convirtió en una presa fácil para las fuerzas depredadoras que operaban en las sombras de la sociedad mexicana. Su vida, torcida desde su nacimiento, estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro y violento, un camino que lo llevaría a convertirse en un símbolo de la descomposición social y la infancia perdida en medio de la guerra contra el narcotráfico. Las semillas de la delincuencia encontraron un terreno fértil en el abandono y la falta de rumbo que definían la existencia de Edgar. A la edad de 11 años, su incipiente carrera criminal dio un salto cualitativo. Pasó de las travesuras y el dominio sobre otros niños a cometer su primer delito grave, el asalto a un negocio. Fue detenido por este acto, experimentando por primera vez la privación de su libertad. Sin embargo, el sistema de justicia, al enfrentarse a un niño de 12 años, se vio obligado a liberarlo casi de inmediato. Esta temprana interacción con la ley no sirvió como un elemento disuasorio, sino más bien como una introducción a la impunidad que a menudo acompaña al crimen, especialmente para los menores de edad en un sistema legal sobrecargado y a menudo indulgente. De vuelta en las calles, su notoriedad local y su evidente vulnerabilidad lo pusieron en el radar de actores mucho más peligrosos. No pasó mucho tiempo antes de que fuera levantado, un eufemismo para el secuestro y reclutamiento forzado, por el Cártel del Pacífico Sur. Esta organización criminal, una facción disidente del Cártel de los Beltrán Leiva, vio en él la materia prima perfecta para moldear a un sicario. Un niño sin lazos familiares fuertes, sin educación y con una creciente insensibilidad hacia la violencia.
En este nuevo y brutal entorno, encontró a la figura que definiría el siguiente capítulo de su vida, Julio de Jesús Hernández Radilla, conocido como El Negro. Él se convirtió en el mentor de Edgar, la figura de autoridad que lo introduciría en los rituales más oscuros del narcotráfico. Fue El Negro quien lo inició en el consumo de marihuana y otras drogas, no como un acto recreativo, sino como una herramienta para desinhibirlo y prepararlo para la violencia extrema que se esperaba de él. Bajo esta influencia narcótica, Edgar fue adoctrinado en el arte de la tortura y el asesinato. Le asignaron las tareas más macabras: degollar a los rivales del cártel y mutilar sus cuerpos, actos diseñados para sembrar el terror y enviar mensajes inequívocos a sus enemigos. El proceso de transformación de un niño en un asesino a sueldo fue metódico y brutal. El Cártel del Pacífico Sur no dejó nada al azar en la formación de sus jóvenes reclutas. Edgar, junto con otros, fue sometido a un régimen de entrenamiento que él mismo describió como de tipo militar. Lo obligaban a marchar, a formarse en filas y a obedecer órdenes sin cuestionarlas. La disciplina se imponía a través de la violencia física. Cualquier incumplimiento o muestra de debilidad era castigada con palizas o arrestos simulados. Esta rigurosa y deshumanizante instrucción tenía como objetivo erradicar cualquier vestigio de individualidad y reemplazarlo con la lealtad incondicional al cártel y la capacidad de ejecutar órdenes atroces sin vacilación. La recompensa por esta sumisión y por los actos que se le exigían era, en términos monetarios, sustancial para un niño de su edad y condición. Le pagaban $2.500 por cada ejecución, una suma que podía recibir en efectivo, ya fuera en dólares o en su equivalente en pesos. Este dinero, aunque significativo, era una trampa que lo ataba aún más a la organización criminal, creándole una dependencia económica y un falso sentido de poder y estatus. La violencia se convirtió en su rutina, en su trabajo. En sus propias y escalofriantes palabras, confesaría más tarde. Al principio sentía feo, luego ya no. Esta declaración revela la profunda desensibilización que experimentó, el proceso psicológico mediante el cual el horror se normaliza y la empatía se extingue. Fue drogado sistemáticamente para cometer los crímenes, una táctica deliberada del cártel para anular su conciencia y facilitar la ejecución de actos inhumanos. Él mismo aseguró que si se hubiera negado a cumplir las órdenes, su propio destino habría sido la muerte. De esta manera, el cártel no solo lo convirtió en un victimario, sino que lo mantuvo en una constante condición de víctima, atrapado en una espiral de violencia de la que no había escape aparente. La organización para la que trabajaba el Cártel del Pacífico Sur era una entidad violenta que luchaba por el control territorial en los estados de Morelos y Guerrero. Mantenían una pugna constante con otros grupos criminales, como la Familia Michoacana y las facciones restantes del grupo de la Barbie. Aunque su nombre hacía referencia al Pacífico, no formaban parte del Cártel de Sinaloa, pero no dudaban en forjar alianzas estratégicas con otros grupos, como los Zetas, para expandir su influencia y eliminar a la competencia. La notoriedad de Edgar Jiménez Lugo trascendió los confines del mundo criminal a mediados de 2010. En una era dominada por la inmediatez de las redes sociales, sus crímenes no permanecieron en la oscuridad. El propio cártel, en una macabra estrategia de propaganda y terror, comenzó a grabar sus actos. Empezaron a circular en la plataforma de YouTube una serie de videos explícitos que mostraban al niño sicario en acción.
En estas grabaciones se podía ver a un adolescente con un rostro que aún conservaba rasgos infantiles, torturando a sus víctimas. Bajo el influjo de las drogas, se mostraba ejecutando a personas con una frialdad que helaba la sangre. Estas imágenes, crudas y sin censura, no solo servían como advertencia para los cárteles rivales, sino que también atrajeron la atención de la ciudadanía y, crucialmente, de las autoridades. El apodo El Ponchis se popularizó, convirtiéndose en sinónimo del horror del reclutamiento de niños por parte del crimen organizado. El ejército mexicano, en medio de la guerra declarada contra el narcotráfico por el gobierno de Felipe Calderón, tomó nota de estos videos. La evidencia digital se convirtió en la principal pista para su localización y captura. Inició así una persecución en toda regla contra el adolescente. La presión sobre el Cártel del Pacífico Sur se intensificó y la organización criminal, que una vez vio a Edgar como un activo valioso, ahora lo consideraba un riesgo. Su mentor, el negro Hernández Radilla, consciente de que el cerco se estrechaba, le dio una advertencia que sellaría su destino inmediato. Le aconsejó que huyera del país. «Aquí está muy feo. Te van a agarrar. Cuídate mucho», le habría dicho. Siguiendo este consejo, Edgar planeó su escape. Su destino final era San Diego, California, su lugar de nacimiento, y donde, irónicamente, aún conservaba la ciudadanía estadounidense. El plan era viajar primero a Tijuana y desde allí cruzar la frontera. No estaría solo. Lo acompañarían sus hermanas, quienes también estaban involucradas en las actividades del cártel, formando una célula conocida como Las Chabelas, y encargándose de deshacerse de los cuerpos que su hermano dejaba a su paso. El dinero para el viaje, según una de sus declaraciones, se lo proporcionó su madre. El 2 de diciembre de 2010, con 14 años recién cumplidos, Edgar y sus hermanas se dirigieron al Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Pero las fuerzas del orden ya estaban sobre aviso. La noche del 2 de diciembre de 2010 marcó el final de la breve y violenta carrera de Edgar Jiménez Lugo. Mientras él y sus hermanas intentaban abordar un vuelo de la aerolínea Volaris con destino a Tijuana, elementos del ejército mexicano, pertenecientes al 21 Batallón de Infantería, una unidad que había sido clave en el desmantelamiento del Cártel del Pacífico Sur, irrumpieron en la terminal aérea. La imagen de la detención dio la vuelta al mundo. Un niño de 14 años, esposado y rodeado por soldados fuertemente armados, con el rostro impasible, casi desprovisto de emoción. La captura no fue un evento aislado. Fue la culminación de un trabajo de inteligencia que había utilizado los propios videos del cártel como principal herramienta de investigación. Inmediatamente después de su detención, fue sometido a un interrogatorio que reveló la escalofriante normalidad con la que veía sus actos. Cuando un soldado le preguntó a qué edad había comenzado a ejecutar personas, su respuesta fue directa y sin asomo de rubor: a los 11. Confesó haber participado en al menos 4 decapitaciones por orden del cártel, aunque testigos y otras fuentes afirmaban que el número de sus víctimas era mucho mayor. Admitió que torturaba y asesinaba a sus víctimas, aunque más tarde declararía que fue coaccionado para hacer esas confesiones. En sus primeras declaraciones, su falta de emoción fue tan perturbadora como sus palabras. Al ser cuestionado sobre si sentía miedo, su respuesta fue un monosílabo: no. Cuando se le preguntó si entendía que iba a ser juzgado por delitos federales, su respuesta fue igualmente afirmativa y carente de inflexión:
El caso de El Ponchis se convirtió en un fenómeno mediático y en un doloroso símbolo de la descomposición social en México. Su historia expuso públicamente y de la manera más cruda posible la realidad del reclutamiento de menores por parte de los cárteles de la droga. Una problemática que, si bien conocida por las autoridades, no había calado con tanta fuerza en la conciencia colectiva. Se le consideró el primer niño sicario expuesto de esta manera, visibilizando una crisis que afectaba a miles de jóvenes en el país. Las cifras de organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, revelaban una realidad alarmante. Se estimaba que alrededor de 30,000 menores de edad formaban parte activa de las redes del crimen organizado y entre 145,000 y 250,000 más se encontraban en alto riesgo de ser reclutados. El caso de Edgar no era, por tanto, una anomalía, sino la punta de un iceberg de una tragedia nacional. El proceso judicial que enfrentó Edgar Jiménez Lugo puso de manifiesto las complejidades y limitaciones del sistema de justicia para menores en México. Al ser detenido con 14 años, no podía ser juzgado como un adulto, a pesar de la gravedad de los crímenes que se le imputaban, que incluían homicidio, secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. En 2011, fue condenado a la pena máxima que la ley del estado de Morelos permitía en ese momento para un menor de edad: 3 años de internamiento en un centro de reclusión especializado. Cumplió su condena en el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, CEMPLA. Durante su tiempo en reclusión, las autoridades buscaron no solo castigarlo, sino también rehabilitarlo. Se le proporcionó terapia psicológica y, crucialmente, se le enseñó a leer y recibió una instrucción académica completa, algo que el sistema educativo formal no había logrado. A pesar de estos esfuerzos, el estigma de sus acciones y el peligro que representaba su conocimiento del mundo criminal lo seguían de cerca. Su liberación, programada para noviembre de 2013, se convirtió en un asunto de alta seguridad. Las autoridades eran plenamente conscientes de los riesgos que enfrentaría al volver a la calle. En los 2 años previos, al menos 12 de sus compañeros del CEMPLA habían sido asesinados tras ser liberados. Una sombría estadística que subrayaba la brutalidad del crimen organizado y su política de no dejar cabos sueltos. Es complicado. Saben demasiado y a nadie le conviene eso, comentó una fuente de la justicia estatal en aquel momento. La doble nacionalidad de Edgar, mexicana y estadounidense, le ofreció una vía de escape que no estaba al alcance de otros menores en su situación. Meses antes de su liberación, había solicitado a las autoridades estadounidenses terminar su condena en Estados Unidos, cerca de su madre, pero no recibió respuesta. Sin embargo, al cumplir su sentencia, la deportación a su país de nacimiento se convirtió en la opción más viable para garantizar su seguridad. La madrugada del 26 de noviembre de 2013, El Ponchis fue liberado. Un fuerte dispositivo de seguridad que incluía policías estatales, federales y agentes de la Procuraduría lo escoltó directamente desde el centro de menores hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue puesto en un vuelo con destino a Estados Unidos, el mismo país al que intentaba huir cuando fue capturado 3 años antes. Al llegar a territorio estadounidense, no fue recibido por su familia de inmediato, sino por una organización civil especializada en la reinserción social de menores.
se informó que sería ingresado en un programa de rehabilitación, un intento de ofrecerle un nuevo comienzo lejos del entorno que lo había convertido en un asesino. La historia de Edgar Jiménez Lugo, desde su nacimiento hasta su deportación, es un reflejo de una serie de fracasos institucionales y sociales que lo convirtieron tanto en victimario como en víctima. Su caso es un paradigma de cómo el abandono familiar, la pobreza, la falta de acceso a la educación y la omnipresencia de la violencia del crimen organizado pueden converger para robarle la infancia a un niño y transformarlo en un instrumento de muerte. Creció en una familia disfuncional, donde las drogas eran una constante desde antes de su nacimiento. La ausencia de sus padres, primero por adicción y luego por encarcelamiento, lo dejó sin una guía moral o emocional. La muerte de su abuela, la única figura de estabilidad en su vida temprana, fue el catalizador final que lo empujó hacia la calle. Un espacio donde las reglas las dictan los más fuertes y los más violentos. El sistema educativo también le falló. Expulsado en múltiples ocasiones y habiendo abandonado la escuela en tercer grado, carecía de las herramientas básicas para imaginar un futuro fuera de la delincuencia. Para muchos jóvenes en situaciones similares, la incorporación a las filas del crimen organizado no es una elección tanto como la única vía percibida para obtener respeto, poder y, sobre todo, una salida a la marginación económica y social. El propio Edgar fue considerado por las autoridades, incluso después de su condena, como una víctima del crimen organizado. Una perspectiva que justifica su extradición a Estados Unidos no solo como un acto de justicia, sino también de protección. Su reclutamiento forzado a los 11 años, el adoctrinamiento a través de la violencia y la drogadicción inducida para cometer crímenes son elementos que subrayan su condición de víctima. Sin embargo, esta perspectiva no borra la gravedad de sus acciones. La confesión de haber degollado a 4 personas y la evidencia en video de su participación en actos de tortura lo marcan indeleblemente como un victimario, responsable de causar un sufrimiento inenarrable a otras familias. Este dualismo es lo que hace de su historia un caso tan complejo y perturbador. El Ponchis se convirtió en un ícono de una generación de niños criminales, un fenómeno que revela una profunda crisis en el tejido social de México. Su caso obligó a la sociedad y al gobierno a confrontar la alarmante realidad de que los cárteles han encontrado en los niños y adolescentes una fuente vulnerable y reemplazable de mano de obra para sus actividades más violentas. La mayoría de estos menores reclutados enfrentan un destino binario y sombrío: la cárcel o la muerte. La historia de Edgar, aunque trágica, es excepcional en el sentido de que le ofreció una tercera opción, una oportunidad, por remota que sea, de reescribir su futuro en otro país. El legado de El Ponchis es complejo y multifacético, resonando en diversos ámbitos de la cultura y la sociedad mexicana. Su historia se convirtió en un referente cultural inmediato, un símbolo oscuro de una época marcada por la violencia extrema. El mundo del narcocorrido, siempre atento a las narrativas del crimen organizado, no tardó en hacer eco de su figura. La canción El Niño Sicario, del popular grupo Calibre 50, aunque nunca confirmada oficialmente por la banda, presenta tantos paralelismos con la vida de Edgar Jiménez Lugo que es ampliamente considerada como una crónica de su trágica trayectoria.
La letra de la canción describe la vida de un joven que, desde una edad temprana, se ve inmerso en el mundo del crimen, abordando temas como la influencia de figuras adultas corruptoras, la desensibilización ante la violencia y el destino funesto que aguarda a muchos de estos jóvenes. Este tipo de manifestaciones culturales generan un debate constante sobre si simplemente reflejan una dura realidad o si, por el contrario, contribuyen a glorificar o trivializar la violencia. Más allá de la música, su caso inspiró obras de teatro que buscaron explorar las profundidades psicológicas y sociales de la delincuencia juvenil. El dramaturgo Jaime Chabot, basándose en la historia de Edgar y otros casos similares, escribió la obra Kamehameha. El título, una referencia a una técnica de lucha de la popular serie de anime Dragon Ball, alude a la forma en que la cultura popular puede ser reinterpretada y distorsionada en la mente de un niño expuesto a la violencia extrema. La obra, a través de un monólogo, narra la vida de un niño sicario apodado El Saiyajin, un despiadado luchador callejero que asalta, secuestra y asesina. En el ámbito académico y sociológico, el caso de El Ponchis se ha convertido en un objeto de estudio para entender los factores que llevan a los niños a la criminalidad. Sociólogos como Antonio Villalpando señalan que los factores son amplios y complejos, abarcando desde la desigualdad socioeconómica extrema hasta la desintegración familiar y la falta de oportunidades. La historia de Edgar es un ejemplo palpable de cómo un entorno de violencia comunitaria normalizada y el abandono institucional y familiar crean un vacío que el crimen organizado está más que dispuesto a llenar. Su vida posterior a la liberación permanece en gran medida en el misterio. Tras ser deportado a Estados Unidos en 2013 y puesto bajo la supervisión de un centro de rehabilitación, se sabe que solicitó protección a las autoridades estadounidenses por temor a ser reclutado nuevamente por el cártel. Se presume que eventualmente fue trasladado para vivir con familiares en Estados Unidos, pero su paradero exacto y su situación actual son desconocidos. Para 2021, tendría 25 años, un hombre joven cuya infancia fue robada y definida por el crimen. Lo que queda de él es una historia de advertencia, un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de la infancia en un contexto de guerra y un desafío para una sociedad que sigue luchando por proteger a sus miembros más jóvenes de la espiral de violencia del narcotráfico. La narrativa de El Ponchis es, en esencia, la historia de un descenso a los infiernos, un viaje que comenzó no en las calles de Morelos, sino en el vientre de su madre, con la herencia de la adicción. Los primeros años de su vida estuvieron definidos por la ausencia de padres funcionales, la ausencia de una estructura familiar estable tras la muerte de su abuela y la ausencia de un sistema educativo que pudiera retenerlo e inspirarlo. Este vacío fue llenado por la única entidad que le ofreció un sentido de pertenencia, poder y sustento económico: el Cártel del Pacífico Sur. Su mentor, el Negro, representó la figura paterna distorsionada que lo guió, no hacia la madurez y la responsabilidad, sino hacia la crueldad y la muerte. El cártel lo despojó de su infancia, drogándolo para anular su voluntad y armándolo para convertirlo en una herramienta de su guerra. La violencia se convirtió en su lenguaje y la muerte en su oficio. Los videos que lo hicieron famoso son el testamento de su deshumanización. La prueba de cómo un niño puede ser entrenado para matar sin sentir remordimiento aparente. Su detención a los 14 años no fue solo el arresto de un criminal, sino la captura de un niño soldado.
un producto de la guerra contra las drogas que se libra en México. La imagen de su rostro inexpresivo frente a las cámaras y su confesión lacónica de crímenes atroces conmocionó a una nación ya acostumbrada al horror. Expuso una verdad incómoda, que los monstruos a veces son creados y que la línea entre víctima y victimario puede ser peligrosamente borrosa. Su condena de 3 años, la máxima posible para un menor, fue vista por algunos como una sentencia demasiado leve para la magnitud de sus crímenes, y por otros como el reconocimiento de que él también era una víctima de circunstancias que escapaban a su control. Su posterior deportación a Estados Unidos fue, en última instancia, un acto de reconocimiento de que México, el país que lo vio convertirse en un sicario, no podía garantizar su seguridad ni su rehabilitación. Se le ofreció una segunda oportunidad en la tierra que lo vio nacer. Una oportunidad negada a los miles de otros niños que permanecen atrapados en las garras del crimen organizado. La historia de El Ponchis no termina con su liberación. Se convierte en una pregunta abierta. ¿Es posible la redención para alguien que ha caído tan bajo a una edad tan temprana? ¿Puede una sociedad que produce niños sicarios encontrar la manera de sanar sus propias heridas y proteger a sus generaciones futuras? El silencio que rodea su vida actual deja estas preguntas sin respuesta, suspendidas en el aire como un eco de la violencia que lo definió. Él se ha desvanecido de la vista del público, pero su historia permanece como una cicatriz en la conciencia de México. Un recordatorio perpetuo de que la guerra contra las drogas tiene muchas víctimas, y algunas de las más trágicas son aquellas que también se convierten en verdugos. ¿Qué opinas? ¿Fue Edgar Jiménez Lugo, el Ponchis, una víctima de sus circunstancias, un monstruo creado por la violencia o un criminal responsable de sus actos? ¿Merecía una segunda oportunidad? Deja tu juicio en los comentarios.